Eso. Michael haciendo un funky chicken, se llama ese truco. Ese deporte del freestyle mantiene a la gente joven. Michael parece un menorcito y tiene como 30 años. Es algo que las mujeres deberían empezar a considerar practicarlo, porque elimina mucho botox y mucha cirugía fuera de tiempo. Eso, un aplauso para Perón. Ahora Alexis y nos pida un decadecito ahí. Eso. Ese truco se llama Decade, se lo inventó Martín Aparijo en 1985 y se llama década porque él le tomó 10 días aprendérselo. Y le puso ese nombrecito pintoresco. El Macerón haciendo un backyard. Backyard en inglés significa patio, le dicen patio porque el truco es en la parte trasera de la bicicleta. Eso, dando la vuelta el timón. Bravo, un aplauso para Cerón. Tenemos a Alexis de nuevo. Alexis está haciendo un hitchhiker. Bueno, ese truco cuando salió fue denominado uno de los trucos más difíciles por la posición tan incómoda en la cual se rueda en la bicicleta, porque con el timón casi a ras del piso. Y tenemos a Alexis ahí, encendido en su bicicleta, combinando todo tipo de trucos en la goma delantera. Recuerden que cualquier persona que quiera practicar este deporte solo tiene que dirigirse a la mecánica y también en su variante de bicicross, en la pista nacional de bicicross que está en el Estadio Olímpico al lado del velódromo. Ustedes pueden ir ahí sábado, domingo, después de las 2 de la tarde y van a encontrar a los muchachos de la Federación Nacional de Bicicross practicando ahí. Y pueden ir con niños de 5 años en adelante con su bicicletica que aprendan a tener una diversión sana. Eso, no hand el suelo. Y este loco. A la amigo de Mamé que haga un ladito ahí que le ponga un bicicletazo gratis. Ok, vamos arriba señores con Alexis, hagamos una bulla a los muchachos para que se motiven. Alexis, Pinky Squeak ahí, esto es en vivo, esto es en video. Ese truco se llama el Pinky Squeak, se inventó Gary Pollak en 1986, le decían Pinky a él. Eso es un truco bien verdugo, poca gente en este país lo hace, creo que solamente 3 personas lo hacen y Alexis es uno de ellos. Es un truco que requiere de mucha coordinación ya que tú vas pasando el cuadro, es un Cerón, un bar ride, arriba del timón, cuidado ahí los niños. Eso, dale otra vez de nuevo, Mike, hagan un ladito ahí para que él se pare arriba de la bicicleta. Mucha gente ve ese truco y siempre cree que la bicicleta se va a ir de boca, pero no. Todo está en el control y en la cabeza. Vamos a Alexis, a ver si tira eso. ¡Oh! Doble deque. Entregado. Déjame una bulla que eso es difícil. Eso es difícil. Ese truco requiere de práctica y práctica y práctica. Y no es que le salga uno todo el día. Vamos a Michael. Rolling boomerang, circle. Eso, rolling boomerang de nuevo. Rolling boomerang de nuevo, bárbaro, se lo vamos arriba. Vamos a ver que trae Alexis. Mega spin. Yeah. Eso, se llama la máquina del tiempo, con la vuelta vertiginosa que se da. Donde la gente empieza a todo orden, no se sabe entrar, no puede caer en esa vuelta. Ya, William. En el orden, ahí. Es un punto 21 y no. Una ficha del Cerón de nuevo. A ver, con Pichica. Cerón, Rolling boomerang. Eso, otro rolling boomerang. Una bulla para Michael. Ahora Alexis, cliffhanger. Exacto, handclap, suelta la mano. Eso, para hitchhiker. Bárbaro. Lo bueno de Alexis Cerón es que ellos montan en cualquier tipo de terreno y no tienen que ver. Si está lindo, si está bonito, si está funcionando, ellos meten mano. Por eso lo traemos de aquí, porque sabemos que pueden dar un excelente show. Vamos a hacer haciendo el Max Circle, un truco inventado por Mark McKee en 1987. Eso, rolling boomerang. Bárbaro. Max Circle para doble rolling boomerang. Tenemos un dump truck que plantea Alexis. Eso es bien difícil. Algunos trucos a veces no corresponden a como se ven en su grado de dificultad.
interesa vivir en tu pueblo. Ese es la boca. Ese es los mocanos buenos. De los humanos, de los humanos por ahí. Ahí vemos a Cerón. Cerón, a tumbarla ahí otra vez. Y tienen que dar un ladito, Cerón, a ver si tiene el suelo. Squeakers. Alright. Let's go for the class. Descanse de nuevo la gente del Santo de la Juventud, la gente de la Santo de hoy. La gente que le gusta el FIFA, mañana estaremos aquí con la comisión y sábado del campamento revolucionario. Y vamos a hacer una demostración de gente. Mucha exhibición a lo largo de la ciudad, quisiera que quieran contratarlo, me puedo acercar por aquí o lo puedo dirigir directamente yo mismo. Yo hago mucha exhibición en car show, en competencia de sonido, en la playa, en todo tipo de eventos, porque en verdad es un show ambulante, bastante fácil de manipular, y llama bastante la atención. Eso, no es el front yard, no después hay grande, yeah, vale. Esa es una combinación de 14 grupos y cogiendo juntos. Eso es práctica, señores. Los que están metidos en eso no pueden estar metiendo mano porque eso es trabajo por sí mismo. Como Michael, antes de la respuesta de Don Eric que arrancando. Eso es así. Mira, vamos a una bullita a los muchachos. No les gusta la truca. Actívate, Alexis. Mete mano para ver si sacamos los trucos de abajo. No, te piso. Mira, sé que... Fátima, vamos caminando. Acá. Vámonos. Suba. Muchachos, comen, duermen y caminan bicicleta. Eso. Vamos a Pelequi. Esta aquí se da bien, yo lo tengo, yo conozco los trucos ya por lo que siento la cabeza, yo no voy a ver. Cerón. Yeah. Esperando el no, que no vino, que no me iba a brincar los muchachos a caballito. Kevin Jones. Ay, Dios. Aaron Olaque dando la vuelta al día. Recuerden como mencioné ahorita que las personas que estén interesadas en practicar estos deportes pueden dirigirse tanto a la pista de bicicross en el Estadio Olímpico al lado del velódromo por la entrada de los TIC y preguntar allá con los muchachos, con Pachi o con Luis Alonso o con Elvis o con John o quien sea de los muchachos que están allá
sobre cómo introducirse en la práctica del BMX. Y también a los muchachos acá en lo que es el Flatland, pueden buscarlo por contacto allá o por contacto con ellos mismos que están aquí. Pueden ir al malecón, ellos practican en la plaza de Juan Barón y en el parque de la Plaza España. Ahí vamos a hacer onda de nuevo para Liberty. Vamos a una bulla a los muchachos, señores. Gracias por su presencia. Gracias a la gente del Espacio Joven, a Alexei Tellería que nos invitó aquí en este día. Señores, tienen su último grupo para despedir, para que la gente, o no sé, ustedes son que saben, si no quieren seguir haciendo trucos.